Bendiciones, qué alegría volvernos a reencontrar una vez más aquí en tu programa A Corazón Abierto. Agradecemos de todo corazón a todos los hermanos que se suman semana a semana a acompañarnos en este subprograma A Corazón Abierto. Soy el pastor Eli Vera y te doy una cordial bienvenida. Bienvenidos a tu programa. Estamos en una nueva entrega y hoy tendremos un programa súper especial. Tenemos un invitado que es un ícono en nuestra organización. Yo no deseo que te lo pierdas y te pido que puedas compartir con otros este programa del día de hoy. Así que seas bienvenido a Corazón Abierto una vez más y te quiero invitar a que puedas tú seguirnos a través de nuestra página en YouTube. Ahí está apareciendo en la parte de abajo el link. Puedes darle clic ahí y darle seguir a nuestra página y te vas a convertir en un seguidor de nuestra página y vas a recibir notificaciones de los nuevos videos que estamos lanzando semana a semana. Así que bienvenido a Corazón Abierto y hoy tenemos una conversación muy especial con un hombre de Dios que ha dedicado gran parte de su vida a servir al Señor y que es de mucha inspiración en nuestra iglesia. Así que hoy tengo el privilegio y el honor de poder entrevistar a un hombre de Dios que ha marcado la vida de muchas personas, la mía también, porque él es mi padre. Así que voy a presentar el día de hoy al obispo Hernán Vera. Bienvenido, obispo Hernán Vera. Gracias, Dios les bendiga a todos. Quiero hacer llegar mis saludos fraternales a todos mis hermanos, saludarlos en el nombre de Jesucristo y agradecer a Dios la oportunidad que me da puede estar este día en este programa tan hermoso como es Corazón Abierto. Muchas gracias, Pastor Elín. Muchas gracias, Pastor Hernán Vera. De verdad que para mí es un honor poder conversar con usted el día de hoy y poder hablar un poco de su trayectoria ministerial, ya una trayectoria que ya data de casi 40 años en el ministerio y hay muchas historias que contar y hay cosas que de repente la gente ha escuchado en varios lugares donde has predicado en la costa, en la sierra, en la selva, en el norte, en el centro y el sur y fuera del país también. Y de repente en algún momento has contado tu testimonio y muchas personas saben, de hecho, que cuando me hablan y escucho conversaciones, me hablan de todas las cosas que tú has compartido, ¿no? Y la gente se goza al escuchar eso. Pero ahora queremos hablar algunos detalles de repente que no se han hablado mucho y conocerte un poco más, conocer un poco más al hombre, al ser humano que está detrás de ese siervo, de ese obispo, de ese ungido, de ese hombre de Dios que ha marcado la vida de muchas personas. Cuéntanos, ¿cómo fue tu infancia? Bueno, doy gracias a Dios. Desde mi nacimiento es algo curioso, es semejante a la de Moisés. Sucede de que cuando yo estaba a punto de nacer, no había nadie que me esperara. Y entonces se hicieron los arreglos para recibirme. Mejor dicho, yo iba a nacer y yo iba a ser criado en el orfanatorio de Parquistán en Sullana, debido a que no tenía un padre que me reconociera, en fin. Pero en el momento preciso de mi nacimiento, mi madre adoptiva, lógicamente, quien luego me crió, al ver de que llegaba este niño al mundo, su sobrino, ¿no? Amaro Cordero, le dice: tía, y yo he tenido que ver también con Santolina, ¿no? Mi madre biológica, y presiento que es mi hijo. Entonces es ahí donde mi madre, Juana Cordero, entonces ella dice: bueno, si es mi sangre, entonces este niño no va para el orfanatorio. Nací, me abrazó y sintió que yo era parte de su sangre, como ella sabía decir, ¿no? Entonces dijo: yo lo voy a criar como mi hijo, y me adoptó así. Hicieron un pacto con mi madre biológica y le dicen: nunca más, yo quiero que él sepa que tú eres su madre. Lo voy a aceptar como mi hijo y lo criaremos. Y mi madre adoptiva no tenía hijos que criar, entonces me adoptaron, yo fui hijo único y me criaron en un hogar completamente católico, ¿no? Y bueno, doy gracias a Dios porque me infundieron altos valores. Y desde ahí yo comienzo, de que abro mis ojos, vi a estos dos seres, ¿no? A esta mujer, Juana Cordero, Emilio Vera, con mi padre y mi madre, ¿no? Y creí así de esa manera, dándole gracias a Dios,
porque yo desde muy niño, como repito, ¿no? Mi madre me inculcó muchos valores cristianos en su fe católica que ella tenía. Y impactante, interesante, pero ¿en qué momento te enteras tú que doña Juana Cordero no era tu mamá biológica? ¿En qué edad más o menos te recuerdas? ¿Y qué impactó? ¿Cómo te impactó eso al saber eso? Tenía más o menos entre 6 a 7 años cuando un día a solas, mi madre biológica que vendía frutas por las calles, me dice, yo le decía tía, ¿no? Porque justo era la hermana biológica de mi padre adoptivo, ¿no? Entonces me dice, no me digas tía, yo soy tu madre. Yo te traje a este mundo y lógicamente te di a mi hermano porque quise que tú tuvieras una mejor crianza. Entonces le dije, no, tú eres mi tía. No, hijito, yo soy tu madre. Me dice, sí. Bueno, muy bien. Me quedé un poco Confundido. confundido así. Y cuando vino mi madre, no, entonces yo le digo, mamá, ¿yo soy hijo de quién? Porque mi tía me acaba de decir que es mi madre. Entonces ella me dijo, no, hijo, bueno, yo soy tu madre que te crié con mi hermano, con su hermano de Santolina y no hay problema. No me impactó para mal, porque yo ya tenía grabado y algo así, un sentimiento de padre y madre al ver a mis padres adoptivos. Y pasó lógicamente que mi madre biológica pues tuvo un encuentro con mi madre adoptiva, donde mi madre adoptiva le dice pues que por qué había hecho esto, ¿no? Cosas que pasaron, ¿no? Pasaron. Pero en mí la verdad es que no quedó ningún trauma, ningún complejo, porque acepté de que las cosas son así en la vida, ¿no? Y tranquilo, crecí al lado de ellos y desde ahí yo sabía que tenía dos madres, ¿no? Una adoptiva y una biológica, pero todo tranquilo porque sentía de que desde mi nacimiento Dios estaba guiando mis pasos y me daba la paz, ¿no? Y la bendición de saber entender las cosas a pesar de mi pequeña edad, ¿no? O sea que cuando mencionas que tú tuviste una crianza católica, porque mi abuela, bueno, la señora Juana Cordero, tenía una fe católica muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Entonces, y eso te llevó a ti a tener una creencia en Dios, entonces. O sea, ¿cómo fue eso en ese acercamiento al catolicismo y al cristianismo, podríamos decir? Entonces, ¿eso te dio una idea más fuerte de Dios, algo así? Bueno, sí, podría decirse así porque era tan católica que, por ejemplo, ella me inculcó la oración, me hacía orar antes de acostarnos y era una larga, un tiempo tremendo de oración, 40, 50, una hora de oración de rodillas. Y luego me llevaba a la misa, viendo misa de 7, 10, 6 de la tarde, me llevaba la de las 6 de la mañana, que a las 5 me levantaba y yo iba más somnoliento. Y total de que todas esas cosas me ayudó a ser, digamos, una persona pegada a las cosas de Dios. Cuando fui niño, yo fui sacristán. Fui a sacristán, yo ayudaba a hacer las misas, ¿no? Justamente con los párrocos de mi ciudad, la ciudad de Negritos, en la provincia de Talara. Y cuando yo fui más joven, yo fui legionario de María. Y cuando fui un joven adulto, yo fui líder del grupo carismático. O sea, una persona que vivía apegado a las cosas de Dios, ¿no? Muy cerca a las cosas Muy de cerca. Dios. ¿Sí? Ok, tremendo. Y ahora, me gustaría hablar un poco acerca de tu adolescencia, ¿no? Porque en tu adolescencia tú te convertiste en un líder comunitario en tu barrio, ¿no? Y también eras deportista. Entonces, cuéntanos de esa parte. Sí, ese espíritu de liderazgos, yo pienso que es un regalo que Dios me dio, porque yo tenía 12, 13 años y yo lideraba en mi pueblo, Negritos, digamos, equipo de deportes, fulbito, ¿no? Entonces yo vivía cerca de un pueblo joven que se llama La Capilla y pude sacar a esa edad 3 equipos, ¿no? Que eran calichines, infantiles y juveniles, inculcándoles el deporte, ¿no? Porque siempre los valores que me inculcó mi madre yo los compartía. Entonces, y a esa edad yo los pude vestir desde todo su uniforme a los 3 equipos y como era un pueblo joven la gente a veces no menospreciaba, ¿no? Dirán que ¿qué podía sacar de un pueblo joven? Y lo que, como Dios siento que estaba conmigo, entonces los 3 equipos fueron los que salieron campeones en ese día, ¿no?
De ahí que más tarde don Zócola, él hace que este equipo que nace como Sporting Capilla, se vuelve un equipo, digamos, legal en la liga, que llegan a llegar hasta la Copa Perú. Entonces, luego mi madre era tan bondadosa que las personas que tenían necesidad, ella las atendía, sus necesidades, y me ponía a mí para que yo vaya y lo lleve al médico, haga cosas por ellos, y ahí yo hacía gestión, ¿no? A tal punto que operábamos a la gente, le dábamos medicina, los atendíamos. Y gracias a Dios, más tarde formé un club deportivo, cultural, social, llamado Abelardo Quiñones, que también fuimos campeones en diferentes eventos. Y me gustaba eso, ¿no? De hacer que la gente se entretuviera en algo sano, ¿no? Y como era un joven bastante extrovertido, ¿no? Hoy me llaman que soy una persona hiperactiva, ¿no? Eso hiperactivo. Siempre ha marcado mi vida, entonces me gustaba mucho el deporte. Yo he sido boxeador, he sido futbolista, he sido maratonista, fondista, atleta. Es decir, ¿qué deporte no ha practicado? Y esa era parte de mi ADN, ¿no? Estar siempre haciendo cosas positivas y bueno, doy gracias a Dios por ello, ¿no? O sea que esa actitud de servir, ese don del servicio que tienes, de la entrega por el prójimo, se fue creando desde tu niñez, en tu adolescencia, ¿no? Y se va reflejando en toda tu vida, prácticamente, ¿no? El darte por el prójimo, el darte por la gente, ¿no? Sí, esa es la cuestión. Ahora cuando yo vivo de acuerdo a la palabra, escudriño las Escrituras, la Biblia dice, ciertamente Espíritu de Dios hay en el hombre e inspiración del Omnipotente hace que ellos entiendan. Entonces hoy entiendo que el Espíritu de Dios, que lo tenemos todas las personas desde que nacemos, sino que sea en una forma pasiva, lógicamente, está en cada uno, inherente en cada uno, ¿no? Y aflora en las acciones que uno a veces actúa, ¿no? Y yo veo que doy gracias a Dios, ahora cuando hago también un recuento en mi vida, de mi pasado, entonces estaba ahí inherente, ¿no? El servicio a los demás. Ahora, pero es interesante que ahora eres un pastor, un ministro, pero desde tu niñez, podría decir niñez, adolescencia, juventud, una persona entregada al prójimo, con valores, con principios, ayudando a las personas, podría decir, entre comillas, una persona buena. Y entonces una persona buena que no necesita de Dios, no necesita de repente una relación con Dios más profunda o de repente ir a la iglesia. Entonces, pero ¿cómo fue que tuviste un encuentro con Cristo real, de una manera que te marcó la vida? Porque ya tenías un acercamiento a Dios a través del catolicismo, pero de pronto tienes un encuentro con Cristo que te marcó la vida. Pero ¿cómo fue eso? Porque supuestamente estaba llevando una vida buena, ¿no? Una vida buena entre comillas, porque la gente dice, yo no soy un drogadicto, yo no soy un homosexual, yo no soy un alcohólico, yo no soy una persona, bueno, y consideran que no son tan malos y no necesitan de Dios. ¿Qué pasó contigo? Lo que sucede es que las obras buenas que yo hacía, como dices, a veces justificaban las cosas malas que también practicaba. Porque el hombre sin Cristo es una persona multifacética, hace cosas malas, muy malas, aberrantes, y a veces cree justificarse con las cosas buenas que hace. Por ejemplo, nosotros podemos ver en Navidad una fiebre de bondades que hacen las personas que viven en mal camino y tienen cosas, por decir, los narcotraficantes, los asaltantes, la gente tiene dinero, por ahí. Llega Navidad y se preocupan por darle juguetes, panetones a la gente y creen que con esas acciones positivas justifican las cosas negativas que han hecho durante el año. Y eso es lo que está en las personas, somos pensantes en ello, ¿no? Y no justificamos, vivimos tranquilos, ¿no? Pero no. Entonces un día se me predicó a Jesucristo y fue justamente por causa de mi madre biológica que estaba muy delicada. Entonces a ella le hicieron hechicería en el norte. Entonces, y llegaron unos hermanos que muchos oraban por nosotros, la familia Nieves, ¿no? Nieves Castillo. Llegó y me pidió orar por su madre, por mi madre, ¿no? Entonces dijeron, hemos estado orando y el Señor nos ha mostrado que hay una necesidad. Y yo siempre cuidaba de que nadie se enterara o que traspasara esa intimidad de mi hogar donde mi madre estaba enferma.
Pero ellos insistieron, y mi madre tenía una enfermedad muy agresiva. Entonces dijeron, no se preocupe, hermano, nosotros vamos a ir en el nombre del Señor Jesucristo. No se preocupe porque lo que es imposible para los hombres, posible para Dios. Entonces, permití, un poco de vergüenza, un poco de temor de la gente, puse colchas recuerdo que puse frazadas en la ventana para que nadie supiera. Hubo la ignorancia de uno, ¿no? Avergonzándome el Evangelio. Entonces, en lugar que Dios se avergonzara de nosotros, yo pecador me avergonzaba de Dios. Entonces, y así se llevó a cabo la predicación del Evangelio en mi casa. Fue circunstancial, fue por mi madre. Pero cuando el predicador, ¿no? Entonces comenzó a hablar de Cristo, yo me di cuenta de que verdaderamente estaba tan lejos como el cielo y la tierra. Era terrible, tan lejos de Dios. Entonces, todas mis obras buenas no justificaban las cosas, no justificaban por ser muy buenas mi buena relación con Dios. Entonces, lo que entendí es que yo vivía sin Cristo. Y que las cosas buenas no necesitas ser un gran cristiano para hacerlas tampoco. Son cosas que a veces brotan del mismo sentimiento humano que hay, como te decía temprano, Espíritu de Dios en el hombre, inspiración del Omnipotente, así que ellos entiendan. Entonces entendí que era un vil pecador. Y el mensaje de aquel predicador me mostraba que la única manera de venir a Cristo y tener una buena relación con Él era a través de un arrepentimiento sincero, ¿no? Transparente. Y me mostró la llave que abría las puertas del reino de los cielos, el arrepentimiento. Y la verdad que aunque el pastor, el hermano, perdón, no era pastor, era un hermano, entonces me conminó, me invitó a aceptar a Cristo la primera vez. Yo eludí, dije que no, porque yo tenía un orgullo, ¿no? de ser líder. No, yo venía de la secundaria a ser el líder de casi todos los colegios de la ciudad de Talara, el Politécnico, Alejandro Tahuada, el Ignacio Merino, el colegio particular. Yo era líder de provincial. Entonces, la soberbia, el orgullo, la vanidad tonta que hay en las personas, olvidando que el hombre es como la hierba y la gloria del hombre es como la flor de la hierba, se cae en la hierba y se seca la flor, ignorando tantas cosas bonitas, yo, ¿no? Me hacía un peldaño, ¿no? Entonces, lo negué. Pero la palabra quedó en mí, ya no me dejó tranquilo, ya esa noche me quedé un poco movido. Entonces el día jueves yo le digo a mi esposa, dile a los hermanos que vuelvan, pero que el predicador, porque yo lo minimicé, yo desdeñé al predicador de aquel día. Entonces al verlo al hermano tan humilde, sus zapatitos viejitos, yo dije, ¿qué este hombre este cholito me va a enseñar a mí? Y cuando él comienza a hablar y hablaba grandeza, Dios mío, ¿qué es esto? A mí me gustaba mucho recitar poesías, poemas largos. Yo dije, este hombre se ha aprendido de memoria este tema, ¿no? Ya se le va a terminar. Pero cuando yo queriéndole encontrar una mentira, le pedía que si lo que él decía estaba en la Biblia y los hermanos me mostraban la Biblia, ¡wow! ¿Qué es esto? En lugar de encontrar la mentira, encontré la verdad, que era Cristo. Entonces, y a pesar de eso, endurecí mi corazón, pero ya no me quedé tranquilo. Y entonces estaba movido, digo a mi esposa, dile a los hermanos, a la familia Nieves, que vuelvan a visitarlos y que traigan al predicador, pero que no traiga otro predicador, sino ese cholito, que él predique, porque a pesar de su humildad, él había movido mi corazón. Entonces ahora más tarde entendí que la palabra de Dios es como el rocío que desciende del cielo y embebe la tierra y la hace fructificar. Así la palabra de Dios cuando sale de su boca no vuelve vacía. Y fue así el día viernes que ellos llegaron y cuando él estaba predicando, iba por la mitad del mensaje, no soporté, me tiré al suelo de rodillas y acepté a Cristo como mi Señor y Salvador, reconociendo que era un vil pecador y que no hay otra manera, y es porque escrito está, debajo del cielo no hay otro nombre, escrito los hombres, ¿quién podemos ser salvos más que en Jesucristo? Y acepté a Cristo como mi Señor y Salvador, mi esposa, mi familia, todos entregamos nuestra vida a Cristo a partir de aquel día 28 de agosto del año 1978 fue que acepté a Cristo como mi Señor y Salvador. Wow, qué tremenda experiencia, qué tremendo. ¿Y qué pasó después de esa oración? ¿Qué pasó cuando terminó ese tiempo, esa oración? ¿Te levantaste? ¿Qué pasó? Fue tremendo. Después de aquella oración, cuando yo entregué mi vida a Cristo, yo recuerdo que para ese tiempo mi vida era un caos. Yo tenía 23 años. Entonces, biológicamente yo estaba enfermo. Yo tenía sinusitis. Yo botaba pus por la nariz. Todo mi sistema otorrinolaringólogo estaba completamente dañado. Yo tosía, como aquellos perritos pestosos que andan por la calle, peor que ellos. Entonces, mi madre
estaba completamente embrujada, ¿no? Hechizada. Mi esposa tenía al principio cáncer al útero. Entonces, nuestro matrimonio, un caos. La única solución para nuestro matrimonio era el divorcio. Y era una vida muy triste, con apariencias de hipocresía ante la gente que vivíamos felices. ¿No? Hay mucha gente que yo, al mirar mi experiencia, veo en las calles, pasan las parejas sonriendo, cuando detrás de ellos hay un gran infierno, un calvario que viven. Esa era mi vida también. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo acepté a Cristo aquella noche, yo vi a mi esposa y la vi como aquella mujer que me enamoré. Entonces, sentí que Dios había quitado la venda, ¿no? Y pasado algunos días, la enfermedad que yo tenía, la sinusitis, a través de nuestra hermana Margarita Castillo, me llevó a conocer que estos géneros no salen sino con oración y ayuno. En un ayuno fui sanado. Mi esposa fue sanada también del cáncer al útero. Entonces, y fue una felicidad, mi madre fue liberada. Entonces, todo eso para mí fue ver a Dios actuar. Ese Dios de los imposibles, ¿no? Porque el médico ginecólogo a mi esposa dijo que tenía que operarse porque ya no iba a tener más hijos. Su caso era tremendo. Alguien me dijo, no, tu solución no es otra cosa que el divorcio. Otra me dijeron, el caso, por ejemplo, de tu enfermedad, también vas a tener que morir así, con esa sinusitis. Eso no lo sana nadie. En fin. Pero ¿qué sucedió? Que Dios hizo todo lo que los hombres no pudieron hacer. Y más tarde, cuando yo leo la Biblia, dice, aleluya, la palabra de Dios dice que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. Y fue algo tremendo. Amén. Dios cambió mi vida en esa parte. ¡Wow! ¡Qué tremendo lo que estamos viviendo el día de hoy aquí en A Corazón Abierto! Estamos conversando con el pastor Hernán Vera. Así que vamos a seguir esta conversación. Volvemos en un momento. Estás viendo A Corazón Abierto. Siempre hay una salida para todos. Y de van todos y se queda un varón de todo el grupo. Y me dice, hermano, yo lo invito para que usted me visite. Yo tengo un pequeño grupo, quiero que usted me visite. Allá le digo, yo voy, pero no sea mentiroso como los demás pastores. Me dice, tío, me dice que va, tiene que ir. Yo voy, le digo. Entonces yo fui, y él se retiró. Y al retirar, ¿te dio la dirección él? Sí, me dio la dirección, ¿no? Calixto Valareso, ¿no? Entonces, y el hermano, cuando él se va, me dice el hermano, ¿no? Andrés Lizano, me dice, hermano, ¿por qué le aceptó? Digo, pero me está invitando. Es que lo que tú no sabes es que el lugar donde él es un lugar inhóspito, es cerca al Indio, donde la gente mata por un sol. Usted va así, mi hermano, le roban, me dice. Ellos le roban, hermanos, el vivir sin sacarle la camisa, son hábiles, me dice, hermano. Y yo iba bien vestido, pues, mi camina, ¿no? Van Heusen, mi pantalón de marca, mis zapatos de marca, mi reloj, mi palabra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el pastor Telmo Salinas, conductor del programa Ritmo, Fe y Sabor. Te invito a pasar una tarde súper maravillosa con mucho ritmo. Los días lunes, miércoles y viernes a partir de las 2 de la tarde en nuestra plataforma www.cogoperú.com o en nuestro fanpage Radio Cogo Perú. Conéctate y vive la experiencia. Póngale sabor ahí. Alégrate, iglesia. Tus mejores tardes, vívelas en Radio Cogo Perú. Tenemos para ti y tu familia la mejor programación. El pastor Luis Urbina ya se encuentra en cabina para compartir música, consejos y todo lo que necesitas para vivir una vida plena. Aquí en Radio Cogo Perú. Hola, soy el pastor Ronnie Pérez, conductor del programa Compartiendo Vida. Quiero invitarte a conectarte todos los lunes, miércoles y viernes a partir de las 3:30 de la tarde en nuestro programa en www.cogoperú.com o en nuestro fanpage Radio Cogo Perú. Tendremos una tarde especial. Conéctate y vive la experiencia. Nadie como tú, Señor Jesús.
Continuamos aquí en tu programa A Corazón Abierto. Soy el pastor Eli Vera y me siento súper agradecido de Dios y de ti que estás ahí detrás de tu televisor, detrás de tu ordenador, detrás de tu teléfono, siguiendo aquí tu programa A Corazón Abierto. Estoy conversando con el pastor Hernán Vera en una interesante conversación, así que vamos a continuar hablando con él y ya sabes, comparte con otros para que vivamos juntos esta experiencia del día de hoy. Pastor Hernán Vera, ahora me gustaría hablar contigo acerca de tu ministerio. Tienes un ministerio que se ha mantenido continuo, se ha mantenido en movimiento hasta el día de hoy. ¿Cómo fueron tus inicios en el ministerio pastoral? ¿Cómo fue eso? Antes de entrar al ministerio pastoral me gustaría hablar un poco en la iglesia, cuando llegas a la iglesia, ¿qué pasó cuando llegas a la iglesia? Porque ahí pasa algo interesante, me gustaría que habláramos eso, porque ya es parte de tu inicio ministerial ahí. Sí, lo que sucede es que la iglesia donde yo comienzo a congregar es la iglesia que se encontraba en el pueblo joven, La Capilla. Yo vivía casi en la línea limítrofe entre la ciudad y el pueblo joven. Entonces lo pastoreaba nuestro hermano Ismael Ramírez, pastor, ministro Ismael Ramírez, a quien nosotros le debemos mucho respeto y consideración, un gran recuerdo de un gran siervo, de un gran varón de Dios, que sinceramente marcó mi vida, mi ministerio, y en este día yo quiero rendirle todo el honor que él se merece. Ya no se encuentra entre nosotros, pienso que está junto a la presencia de Dios. Muy bien, este hermano era tan pragmático que las hermanas Nieves, las hermanas Leoní, la hermana Ana Melba, siempre decían: pastor, estamos orando por ese señor de la esquina, por mi persona. Y el pastor, muy temeroso de sus ovejas, decía: ay, Dios mío, si este hombre se llegara a convertir, de seguro, ¿qué será de mi iglesia?, decía él, por conocerme de que era una persona muy extrovertida. Yo era el que armaba las jaranas en mi pueblo, hacía todo lo que es las fiestas, pero así como las armaba, también las desarmaba, ¿no? Entonces él tenía problema con eso. Pero un día a él le toca justamente viajar a Panamá, es mecánico, era mecánico de Belco. Entonces, y es ahí donde me convierto, pues, ¿no? Y al convertirme, yo abro mis ojos, ya estaba en las cosas de Dios y comienzo a congregar. Y comencé a apoyar la obra ahí, ese mes que él no estuvo. Y en ese tiempo recuerdo que usaban las pizarras detrás de los púlpitos y poníamos el tema y la lectura bíblica y tanto. Y como yo tenía arte para eso, le hacía bonito todo eso, barría el templo y arreglaba. Todos los días tenía que subir temprano. Me comencé mucho a identificar con las cosas de Dios. Y cuando él llegó, pues se da cuenta que yo estaba en la congregación, la hermana Roxy, su esposa, quien también una gran sierva de Dios, le dice: Ismael, ¿no sabes quién se ha convertido? El señor de la esquina. ¡Wow! Dijo: ¿qué problema está trayendo? No, al contrario, es una bendición. ¿Qué problema está trayendo? Entonces comenzamos a trabajar. Y después que yo recorro todo, hasta ahora, yo recuerdo mi pasado. Yo recuerdo que yo antecedí las cosas, los nombramientos. Yo fui miembro cuando no era miembro. Fui líder cuando no era líder. Fui pastor cuando no era pastor. Fui ministro cuando no era ministro. Fui supervisor cuando no era supervisor. O sea, algo que quizás no entiendan muchos. O sea, me adelantaba las cosas. Por mi misma hiperactividad que había en mí. Siendo miembro, yo visitaba a los hermanos, ayudaba a los líderes, a todos los liderazgos. Porque en ese tiempo nosotros nos bautizábamos 2 veces por año. Eran los viajes que el hermano Tulio Rodríguez, reverendo Tulio Rodríguez, hacía de la capital a la ciudad, a la provincia de Talara. Y entonces él tenía que bautizar. Y entonces, en aquel tiempo, por ejemplo, todos iban a bautizar cuando el hermano llegaba en el mes de octubre. Y entonces nosotros no estábamos en la lista. Y el hermano Ismael no me quería bautizar porque decía que era muy nuevo y tenía que saber toda la doctrina. Y en esos tiempos había así. Y yo me encargaba de contratar los carros, hacer que todo vaya en orden, hasta Miramar, todo eso. Y el hermano Tulio me ve parado ahí, me ve en movimiento y luego en un momento así me ve parado ahí y me dice: ¿y tú no te vas a bautizar? Veo que eres nuevo. Sí, le digo: no, porque... ¿Pero por qué? ¿Eres divorciado? ¿Qué cosa tienes? No, le digo: simplemente porque no estoy bien preparado, no he recibido la doctrina, no estoy dando consejos. No, me dice: pero yo noto que hay frutos en ti. Me dice: ¿quiere bautizarse? Por supuesto, le digo. Entonces fue ahí sí como yo me bautizo. Me dice, el hermano Tulio lo llama pues al hermano: hey, Ismael, dice: ¿por qué este hombre no se puede bautizar?
Bueno, dijo, de todas maneras que se bautice. Y fue así como nosotros nos bautizamos. Y luego mi primer nombramiento que el hermano me dio esa noche fue de ujier. Y así de que comencé mi trabajo. Y apoyaba la obra del Señor, visitaba a los hermanos, ayudaba a los ministerios. Y fue cuando más tarde ya me dan, el hermano me da otros cargos, se da cuenta de que no era la persona destructiva que iba a llegar a la iglesia a destruir, a hacer mal, sino que se dio cuenta que podía yo servir al Señor, gracias a Dios. Entonces luego me dio nombramiento del Ministerio del Movimiento Banda Asamblea, que hoy se llama GDC, y Relaciones Públicas, y fue justo en mi ministerio donde compramos los terrenos que hoy tiene la iglesia allá en La Draga, en en Negritos. Y más tarde vienen los nombramientos, después de 4 años, y entonces me dicen, él dice el supervisor nacional en Chimbote, pastor para Piura, y en Piura no había iglesia. Hernán Vera Cordero, wow, dije, ¿qué es esto? Fue el año 82. Entonces, cuando llegamos a Talara, me dice el hermano Ismael, ha habido un error en la convención. Tu nombramiento es un error. Le dije, ¿por qué? Porque en Piura no hay iglesia, ¿quién te va a recibir? Se ha equivocado el hermano supervisor. No, le digo, él no se puede equivocar, es el ungido de Dios. Y si Dios ha hablado por su boca es porque algo tiene. Pero hermano, me dice, tú eres un hombre cargado de familia, tienes 4 hijos. Yo tenía a Eli, Erli, Dorcas, Israel. ¿Y cómo va a ir usted? Ahora, yo vivía en una zona muy cómoda. Yo tenía la mejor casa de La Draga. Las casas de La Draga son 3,50 metros por 15, mi casa era de 8 metros por 15. Y yo vivía una persona teníamos pues los 2 sueldos, mi padre y yo, y teníamos muchas cosas que perder, teníamos mucho dinero. Y vivíamos en un gran confort. Y me enviaban a Piura, donde no había nada. Ahora, mi madre, como yo he contado, mis padres adoptivos, ellos siendo jóvenes, se envejecieron criándome. Y ahora yo ya siendo un hombre, ellos ya, lógicamente, veteranos, tuve que tomar una decisión, o dejar a mis padres y renunciar al evangelio, al nombramiento, o aceptar el nombramiento y dejar a mis padres. Fue un tremendo choque, ¿no? Una tremenda decisión. Uy, Dios mío. Entonces hablé con mis padres, mi madre mayormente, ¿no? Que era la que más apegada a las cosas estaba. Hablamos con mi padre. Ellos aceptaron que yo vaya. Me apoyaron que yo vaya a la obra. Y fue así como me fui a Piura. Así fue tu nombramiento. Entonces, un nombramiento anecdótico. O sea, en una ciudad donde no había iglesia, no te nombraron a ti como pastor. Así es. Y el pastor tuyo, que en ese momento era el hermano Ismael, consideró que ese era un error. Y él estaba dispuesto inclusive a llamar al supervisor para que se corrigiera ese error. Pero tú dijiste, no, este no es un error, este es un asunto de Dios. Así es. ¿No? Y entonces, y de ahí es que comienza también ese asunto de que tú eres un fanático de creerle a Dios a rajatabla, creerle a Dios, todo lo que viene de Dios y lo aceptas así. Porque aprendí. Yo porque el hermano Ismael lo que inyectó en nosotros, alimentó, fue los principios. Que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Y el que no vive para cumplir la palabra, estamos perdiendo el tiempo, pues. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? A mí, yo conjugaba la palabra. Entonces, la Biblia dice, por Jehová son ordenados los pasos de los hombres. Y yo sentía que este nombramiento venía de Dios porque hemos nacido para servir. Entonces, y yo sabía que el hermano no se pudo haber equivocado porque yo leía en el libro de Hebreos, en el libro de Efesios capítulo 6, ¿no? Dice en el verso 11, 4:11 dice, ¿no? Y él puso a unos ciertamente apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros, para 3 cosas: para edificación del cuerpo de Cristo, para perfección de los santos y para la obra del ministerio. Entonces, alguien estaba en Piura. Yo dije, Dios puso esa palabra en él, porque él es un pastor, es un ministro de la iglesia. Y me fui con esa confianza. Entonces, la primera vez me voy solo para ver el territorio. Entonces llego y antes de bajarme yo digo, Señor, como dice tu palabra, donde pongas tus manos serás prosperado y donde pongas tus pies, esa tierra tú nos los vas a dar. Y me lanzo. Yo dejé que todo el mundo se bajara, yo me lanzo al último del carro al suelo y digo, voy a poner los pies en tu nombre, Señor. Y comienzo a caminar por el mercado. Y veo un hermano que estaba vendiendo en aquellos tiempos esos casés que se vendían de coritos.
escuché y me acerqué y comencé a hablar con él, que mi propósito era predicar a Cristo. Me prestó el equipo de amplificación que tenía, comencé a predicar, gané como 20 personas y ellos me dijeron que a dónde iban a congregar, después se iban a convertir esa tarde. Si yo mismo no sabía a dónde iba a dormir, menos iba a saber a dónde iba. Le digo, mañana les tengo la dirección. Siempre hay una salida para todo. Y después van todos y se queda un varón de todo el grupo. Y me dice, hermano, yo lo invito para que usted me visite a mí. Yo tengo un pequeño grupo, quiero que usted me visite. Allá le digo, yo voy, pero no sea mentiroso como los demás pastores. Me dice, usted me dice que va, tiene que ir. Yo voy, le digo. Entonces yo fui, y él se retiró. Y al ¿Le dio la dirección él? Sí, me dio la dirección, ¿no? Calixto Valareso, ¿no? Entonces, y el hermano, cuando él se va, me dice el hermano, ¿no? Andresito, Andrés Lizano, me dice, hermano, me dice, ¿por qué le aceptó? Le digo, pero me está invitando. Es que lo que tú no sabes es que el lugar donde él es un lugar inhóspito, es cerca al Indio, donde la gente mata por un solo. Usted va así, hermano, le roban, me dice. Ellos le roban, hermanos, el vivir sin sacarle la camisa, son hábiles, me dice, hermano. Y yo iba bien vestido, pues, mi camina, ¿no? Banyuse, mi pantalón de marca, mis zapatos de marca, mi reloj. Yo venía de Talara, pues, donde tú sabes que Talara fue catalogada en su tiempo como la capital petroquímica del Perú, lo que más había ahí era dinero. Entonces, no, le digo, hermano, yo voy, no vayas, hermano, me rogaba, lloraba, hermano, no vaya, pastor, lo van a agredir, no vaya. Yo había decidido a todo, yo voy, le digo, dame cómo voy. Y hasta contra su voluntad me dio la dirección, yo llegué. Cuando yo me introdujo al lugar donde él me vino, había unas gavillas de asaltantes ahí. Entonces le digo, Señor, ¿cómo hago aquí? Y yo sentía que el Señor me dice, mira los ojos, dile mi nombre. Dios lo bendiga, le digo. Buenas tardes, ¿conocen a hermano Carlos Castro? Se quedaban así. Sí, me dice, hermano, vive más allá, me dice, hermanito, por favor, vaya con cuidado. Y si algo le pasa, sirva nomás, que nosotros estamos aquí para ayudarlo. Wow, qué bienvenida. Iba más allá otra gavilla de gente, pandillas. Y al toque mencionaba a Cristo, ¿no? Porque yo aprendí en la palabra, dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Y en el nombre de Jesús los saludaba. En el nombre de Jesús, Dios lo bendiga, muchachos. ¿Dónde quiere, hermano Carlos Castro? Vaya, mano, para acá, vaya para todo, por allá, me decían. Entonces, cualquier cosa nos pasa la voz. Dios mío, tenía 2 pandillas a mi favor. Y llegué ese día y comencé a predicar. Eran las 11 de la noche y la hermana me dice, hermanito, para que pasemos a cenar y luego para que descanse aquí. No, le digo, hermano, yo tengo que irme. Le digo, ¿cómo voy a descansar aquí? No he venido para hacer problemas. No. No, pastor, no se vaya, quédese. No, le digo, hermana, quédese, pastor. Ya que insiste, me voy a quedar. Me jugué porque dije, si la última se desanima, ¿a dónde me voy a esta hora, Señor? Gracias. Entonces la hermana me da una cena tremenda y luego yo paso a descansar, una cama hermosísima, todo yo le digo, Señor, le digo, bendito sea tu nombre, Padre. No pensé pasar esta noche así. Y yo sentía lo que decía la Biblia, dice, si yo cuido las aves, si yo cuido las plantas, ¿cómo no voy a cuidar de ti? Le dije, gracias, Señor. Y así fue como descansé. Y al otro día le presté la dirección al hermano y me fui. Y me dijo, hermano, antes de salir, me dijo, hermano, vuelve esta tarde. Me dice, porque tenemos algo importante de hablar con usted. Ya le dije, me fui. Llegué donde el hermano, me dice, hermano, han venido los que se compitieron ayer, preguntando dónde van a congregar. Ya le di el nombre, le di la dirección. Entonces, unos folletos comencé. Entonces, ya le digo, préstame el maletín que había traído, lo había encargado. Y volví esa tarde allá. Y después del segundo culto de la noche, me pone el pastor interino, que era el pastor Ron, me dice, hermano, hace 6 meses venimos orando por un pastor. Y era una congregación grande, habían bancas, había púlpito, había incluso una bocina en el techo, estaba el bombo, el Napoleón, las panderetas. ¡Wow! Hemos 6 meses orando y ayunando por un pastor. Y cuando lo vi en el mercado, me dice, pastor, yo sentí como que Dios me decía, he aquí el pastor por el cual ustedes están orando. Por eso lo invité. Y cuando yo vine a mi casa con alegría, le dije a mi esposa que lo había invitado y nos arrodillamos a darle gracias a Dios, esperando que usted llegara. Que la confirmación de que usted llegara, si usted llegaba, era el pastor que esperábamos. Y es así, me dice, hermano, ahora queremos toda la congregación pedirle, hermano, ¿usted nos acepta como sus ovejas? Gloria a Dios, y a eso he venido. Amén, le digo, seré su pastor. Y así es como nace la iglesia en Campo Polo.
en Piura. La semilla de las iglesias es Piura, obviamente. Nace en Campo Polo. Y entonces doy gracias a Dios. Cuando yo vuelvo a la semana donde el hermano Ismael, y le digo, hermano, ya tengo iglesia. ¿Cómo? Sí, le digo, estoy contando que tengo como 30 hermanos, que tengo bancas, que tengo Napoleón, que tengo templo, que tengo... ¿Qué es eso? Me dice, hermano. El hermano, que era bien sentimental, lloró a mí, nos abrazamos, dijo, hermano, esa es la voluntad de Dios. Y así es como nace mi ministerio en esa ciudad de Campo Polo. Año y medio sin diezmos, sin primicias, porque no prediqué ese tema, porque usted sabe que la gente siempre está al acecho, lo que piensa que nosotros vamos a quitarle su dinero, no conocen las cosas de Dios. Entonces dije, no voy a levantar eso, hasta que vino el hermano, recuerdo, el hermano Cabrera, Nicolás Cabrera, y predicó sobre el diezmo y la primicia. Y la iglesia me dice, hermano, ¿por qué usted nunca nos ha dicho eso? Porque a pesar de que no les había hablado de esto, y ellos no practicaban aquello, y en el año 82 vino el fenómeno del niño, Dios siempre nos guardó juntamente con la familia y estuvo con nosotros todo el tiempo, al punto que Dios nos daba, hermano, en el mercado yo predicaba la palabra, la gente me llamaba, me daba, sin conocerme, me daba bolsas de comida, mejor dicho, en el mercado los que vendían fruta me daban fruta, los que vendían verdura me daban verdura, los pescadores me daban pescado, los de la carnicería me daban carne, como que si me conocieran. Yo siempre les decía, pero disculpen, ¿por qué lo hacen? No sé, hermano, usted lleve. Yo llevaba hasta el punto que tenía más bien que en la noche darle a los hermanos porque traía mucho. Y yo pensaba siempre lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces, no te dejaré, no te desampararé. Yo no soy el Dios que envío solamente, sino el que voy contigo. Y por eso yo le digo a mis hermanos y a los pastores que me están mirando, que nunca confíen, ¿no? Como dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre, más bienaventurado aquel que confía en Jehová y en él tiene sus delicias. Yo siempre puse mi confianza en el Señor porque sabía que a él servía. Yo no estaba pensando en el nombramiento que me ha hecho el supervisor y que la Oficina Nacional me iba a dar de repente una ayuda mensual. No, yo nunca pensé ni puse mi confianza en hombre alguno. Yo siempre puse mi confianza en ese Dios que pudo alimentar a Elías con sus cuervos. Y es el mismo Dios que me había enviado a Piura. Y después de año y medio, me recuerdo que después del mensaje que el hermano habló del diezmo, en la mañana siguiente una anécdota. Se acercan unos viejitos, me dicen, hermanito, le traemos la primicia. Gloria a Dios, una caja con sus cuadraditos, así huequitos. Yo me imaginé un patito, viene una gallinita, un pollito. Qué bueno, y comencé a orar y arranqué por Génesis. Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, bendice, Padre Celestial, tú que eres el dueño del oro y la plata. Tenía ya como 20 minutos sudando y dándole gracias a Dios por mi primera primicia y siento que por un huequito se escucha miau. ¡Wow! ¿Qué es esto? Metí un freno a la oración, Señor. Gracias por esta primicia, papacito lindo. Cuando había un gatito así mal nacido, temblecoso de primicia. Gracias, Dios mío. Tuvimos que ahí alimentarlo con algodoncito hasta que creció el gatito, mi primera primicia. Pero mira cómo es cuando uno honra a Dios y sus cosas. Yo no me puse amargo, le dije, Señor, gracias. Y ¿saben qué termina? Más tarde, pasado algunos meses, se convierten los hermanos, se fueron convirtiendo, y una hermana me lleva al campo a dar una primicia. Yo voy al campo, le digo, hermana, ya estoy aquí, sí, oramos, y hermana, ¿por qué ora por la primicia? Pero no la veo, le digo, no veía pues un pollito, no había una gallina por mi costado, ¿no? Había una vaca, un toro, si había por ahí. Me dice, la primicia está ahí. ¿Dónde? Esa vacona, me dice. Esa vaca es su primicia, un tremendo animalote. ¡Wow! Ore por él, cogí los cachos ahí comencé a orar. Señor, Padre Celestial, bendice. Entonces dice la Biblia que Dios, si tú eres fiel en lo poco, en lo mucho te podrá. O sea, para Dios todo tiene su tiempo y todo tiene su hora, ¿no? Y así fue creciendo la obra. Recuerdo que mis primeros... Pero, disculpa que te corte. De hecho que... Es impresionante cómo Dios te guardó y te sustentó en tus inicios, de pastor. Y eso yo le llamo la inocencia, ¿no? La inocencia que los pastores debemos mantener, ¿no? De creerle a Dios, de creerle sin cuestionamiento. Así es. ¿No? Y que si Él nos llama, Él sabe por qué nos llama. Así es. Ahora, tú desarrollaste un ministerio fuertísimo y poderoso en Piura, que fue en las cárceles.
¿no? ¿Cómo fue eso? ¿Es parte de tus inicios en Piura? O sea, ¿va ahí o unos años después? ¿Cómo fue ese trabajo en la cárcel? Sí, fue casi, por decir, me parece que a los 6 meses o al año, no es mucho. Dios puso en mi corazón que yo pudiera servir al Señor en las cárceles, en los hospitales y en el centro de rehabilitación de enfermos mentales, en el CREN. Yo le dije, Señor, gracias, Dios mío, bendito sea tu nombre. Yo me dedicaba a visitar los hospitales, el CREN, los enfermos mentales y las cárceles, pues, ¿no? Y gracias a Dios, Dios me dio esa gracia de poder hallar con ellos, esa empatía con los presos, y he comenzado a trabajar con ellos todo el tiempo, trabajé con ellos. Yo entraba a las 10 de la mañana, más o menos, 9, 10 de la mañana, salía a las 5 de la tarde, que a veces los policías tenían que irme a sacar. Y yo todos los días estaba con ellos para predicarles, les enseñaba doctrina, gobierno, ministerios, y todos los ministerios funcionaban, menos el de las damas, pues, ¿no? Porque eran hombres. Y fue tremendo eso. Por eso que mis 20 pastores en Piura, las 20 iglesias primeras, toditos sus pastores fueron reclusos, hombres que estuvieron al margen de la ley por diversos delitos, hoy renovados por el poder de la sangre de Cristo, le servían como pastores. Y la iglesia fue tremendamente potente, a tal punto que tuvimos gracia con la municipalidad porque nosotros usábamos la concha acústica, que ni la fraternidad de pastores lo usaban. Y fue algo tremendo, Dios nos daba cosas tremendas, y hacíamos cosas, los coliseos los llenábamos de gente haciendo, por decir, eventos evangelísticos, hacíamos concursos de música, ¿no? Festicantos, es decir, Dios nos daba una capacidad, Dios nos daba una sabiduría para hacer las cosas y la gente se movía con fuerza, ¿no? El evangelio. Y fuimos creciendo por toda la región Piura, Bajo Piura, Alto Piura, Medio Piura, por decir Sechura, en la zona de Parachique, Morropón, Chulucana, Sullana, Paita, abarcábamos, ¿no? Caminábamos por los desiertos, íbamos, como decía nuestro himno de Piura, no nos importaba ni el sol, ni el calor, ni el hambre, porque mayor era la gran comisión que Dios nos había dado, ¿no? Y fue un tiempo glorioso. Impresionante, Pastor Vera, lo que nos estás contando, unas experiencias de fe que de verdad inspiran. Yo realmente estoy inspirado de cómo Dios te ha venido usando, y no solo yo, sino las personas que están mirándonos ahora mismo. Así que no te muevas de esta entrevista. Yo sé que tú estás siendo bendecido como yo también. Estamos conversando en este día con el pastor Hernán Vera Cordero, que de verdad está impactando nuestras vidas. Volvemos en un instante. Estás viendo A Corazón Abierto. Ahorita acaba de entrar mi hija muriendo, de Tingo María. ¿Podrás orar y que tu Dios que predicas te podrá acompañar? Tú dime. Ahí está en el cuarto, me dice. Entramos con un mechón y hay una mujer de pelo largo y me entrega una chiquita, tiesa la chiquita, sus labios morados, sus ojos ya completamente se habían quedado así, como una muñeca, o sea, estaba muerta. ¡Ay, Dios mío! Así que ahora pues quiero ver a tu Dios obrar. No te preocupes, le digo, que mi Dios es el Dios de ayer, de hoy y de siempre. Hay que levantar a Lázaro. Hoy día va a ser un milagro en su vida. Arrodíate. No me arrodillo, me dijo. Los terroristas no se arrodillaban. ¿No te arrodillas? Correcto. ¿Puede leer? Leer, sí. ¿En voz alta? Sí. Léeme Filipenses. Y le puse la letra. Y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre para que el nombre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el pastor Telmo Salinas, conductor del programa Ritmo, Fe y Sabor. Te invito a pasar una tarde súper maravillosa con mucho ritmo. Los días lunes, miércoles y viernes a partir de las 2 de la tarde en nuestra plataforma www.cogoperú.com o en nuestro fanpage Radio Cogo Perú. Conéctate y vive la experiencia. Póngale sabor ahí. Alégrate, iglesia. Tus mejores tardes, vívelas en Radio Coco Perú. Tenemos para ti y tu familia la mejor programación.
El pastor Luis Urbina ya se encuentra en cabina para compartir música, consejos y todo lo que necesitas para vivir una vida plena. Aquí en Radio Cocó Perú. Hola, soy el pastor Ronnie Pérez, conductor del programa Compartiendo Vida. Quiero invitarte a conectarte todos los lunes, miércoles y viernes a partir de las 3:30 de la tarde en nuestro programa en www.cogoperú.com o en nuestro fanpage Radio Cogó Perú. Tendremos una tarde especial. Conéctate y vive la experiencia. Nadie como tú, Señor Jesucristo. Seguimos hablando con el pastor Hernán Vera y quiero agradecer a Dios porque tú estás ahí con nosotros. Quiero saludar a todos los pastores, a todos los líderes, a los ministros y a todos los miembros creyentes de la Iglesia de Dios de la Profecía y a los hermanos de otras organizaciones, de otras iglesias que nos están mirando. De verdad nos honra su presencia, nos honra que estés con nosotros conectados detrás de tu televisor, detrás de tu computadora, detrás de tu teléfono. En la forma que nos estés mirando, te agradecemos por tu audiencia, por tu la audiencia y también por compartir, por ayudarnos a compartir para que otras personas también nos sigan y puedan disfrutar este programa de A Corazón Abierto. Pastor Vera, ahora hablemos un poco acerca de las aventuras de fe, tus aventuras de fe. Tienes que contar muchísimas historias de fe que has tenido en tu trayectoria. Yo pienso que haríamos 2 o 3 programas para solamente hablar de las aventuras de fe que has tenido. Tú fuiste líder nacional. Sí. He sido líder nacional de varios ministerios en el Perú, ¿no? Del cuidado pastoral, relaciones públicas, Ministerio de Comunicaciones, sí, varios. Y he sido también parte de la directiva nacional por muchos años. ¿Y eso te permitió viajar sí. por todo el Perú? Sí, para la gloria de Dios he viajado, como dijiste temprano, por todo el Perú, ¿no? Llevando el mensaje del Evangelio del nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante. Ahora, dentro de tu ministerio has pasado por muchas cosas y nos gustaría saber o que puedas contarnos. De hecho, que una vez yo lo he escuchado varias veces, esa historia que vas a contarnos ahora, la he escuchado varias veces, pero yo la viví de la historia del otro lado. Cuando te encarcelaron, cuando te llevaron preso y por una moto que no era verdad eso, obviamente, y tuviste un momento muy, muy difícil ahí con el hermano Marco Silva. Cuéntanos un poco acerca de esa historia. Sí, lo que sucede es que mientras nosotros predicábamos en la cárcel, la gente se convertía. Y uno de ellos, de los presos que se convierte, es el hermano Miguel Ángel, y se le apodaba en el mundo pasado Popeye. Entonces, cuando él sale renovado por el poder de Jesucristo, la PIC, Policía de Investigación del Perú, que en ese tiempo había, hoy ya no lo hay, no, ahora es la PNP, Policía Nacional del Perú. Bueno, la PIC lo sorprende caminando y lo toma, y era un grupo de gente de estos policías, malos policías, no todos son malos, pero estos eran malos policías, lo toma y lo comienza a cobrar. Cobrar significa de que él tenía que echar, o sea, señalar a 2 personas como que si él les vendía, porque su especial era robar motos. Ya lo conocían, era caserito de ellos. Entonces le dicen, señálanos 2. Y él, creyendo que lo iban a saber para poderlo defender, señala al hermano Marco Silva, que era su pastor en Consuelo, y la policía va y lo toma del templo, lo saca, ¿no? Y lo llevan a la PIC y lo golpean, pero yo no sabía. Más tarde, como a las 2 de la mañana, van a mi casa, me menciona a mí, y entonces la policía me dice que yo era un reducidor, que compraba cosas robadas. Yo le dije que no era ningún reducidor, y me preguntaron si yo conocía a Popeye. Yo le digo, sí, yo soy su pastor. ¿Cuál es el problema de él? No, que él ha caído, dice que a ti te vende las cosas robadas. ¿Cómo yo, siendo su pastor, le voy a comprar cosas robadas? Si quieren alguna cosa, le digo, yo los acompaño a la PI, yo quiero entrevistarme con él. Y me llevaron, ¿para qué? Y era para que me maltrataran. Me pusieron una venda y me comenzaron a golpear. Eran 5, me golpearon fuerte. Pero yo no sentía ningún dolor de los golpes. Yo sentía más bien así como que me decía, habla. Por favor, a las buenas habla. Mira, yo le digo, si ustedes me quieren pegar, si Dios se lo permite, me pegarán.
Entonces, si comenzaron a hablar, me decían, yo sentía que me hacían así, suavemente, ¿no? Y luego me dijeron, eres duro, ¿no? Entonces, me sacan la venda, me tiran a un cuarto y encuentro al hermano Marcos, que me estaba sobando, me sobaba el cuerpo. ¿Qué tienes? No, me dijo Marcos, me dijo, hermano, me te han golpeado, tremendamente te han golpeado, hermano. Yo estaba mirando por ese huequito, te han dado bien duro. Pero yo no había sentido. Y yo no había sentido, no lo entendí ahí, pero luego viendo la palabra de Dios, dice la Biblia que los ángeles de Jehová acampan alrededor de los que le temen y los defienden. Y siento como que la mano de Dios era la que me protegía. Y esta era la segunda oportunidad que yo sentía, porque también cuando yo estaba un día esperando entrar a la cárcel, estábamos en fila, y vi bastante gente y no entrábamos, cogí la guitarra y comencé a alabar a Dios y a evangelizarlo, ¿no? Y salió un sargento y con su nicular me dio bien fuerte en la espalda, pero no sentí ningún golpe tampoco de él, ¿no? Pero la gente, yo la veía, la gente así que se fruncía. Y entonces, y cuando el sargento me deja de golpear, la gente corre y me abraza y me soba en la espalda, que me había dado bien duro. Pero yo no había sentido, yo digo, no he sentido nada, sí, te ha golpeado demasiado. Entonces, en aquel lugar, ya en la mañana, el hermano Peña, que era un hermano que era de la PIC, nos ve ahí en el calabozo y nos pregunta qué hacíamos. No sabemos qué hacemos aquí. Nos han traído, nos han golpeado y nos dicen que nosotros somos reducidores y no lo somos. Ya. Habló con el coronel y nos soltaron. Pero Marcos, ahí recién en la iglesia donde él vivía, me cuenta que le dolía el cerebro porque ahí le habían hecho la tina. La tina era una acción donde te amarran en una tabla y en una tina de agua te levantan de pies y la cabeza va hacia abajo y te ahogan. Y así lo tuvieron a él y le dolía el cerebro. Lo llevé por emergencia, me dijeron, me han robado mis 150 soles. Yo fui a la PIC, los encrespé al coronel y todo eso, y me devolvieron 150 soles. Y entonces, sí, él quedó traumado. Por un año no se podía tapar porque decía que se le revelaba el día que le pusieron la colcha. ¿Y qué pasó? Que estas personas, después de una semana, un mes, llega de Paita un contador que le había habido como, le había sacado malas cuentas del banco y lo habían, como que el banco le había puesto en la mano la PIC. Y ellos lo llevaron y lo maltrataron en un lugar que le llaman la Roca del Diablo. Y se les pasa la mano y lo matan al contador. Y entonces ellos los meten a la cárcel. A los 5 que nos maltrataron, los meten a la cárcel. Y un día cuando nosotros entrábamos a visitar a los hermanos, los vimos a los angelitos sentaditos ahí. Digo, Marcos, mira quién está ahí. Y ahora ellos se corrían como ratas, porque yo me corría atrás de ellos a predicar la palabra. Yo les dije, si Dios les permite, ustedes lo harán, pero para su mal será, y para eso le pasó. Y de ahí nosotros quedamos, pero lo glorioso y de este testimonio es que pasados los años, pasaron me imagino unos 15 años, uno de ellos, el más grande, un alto moreno, que era el que más fuerte me dio, entonces se convierte al Señor en agonía de una enfermedad terminal que tenía en Lima, se convierte al Señor, y era piurano, vuelve a Piura y congrega en nuestra iglesia, en San Sebastián. Y luego un día en el ayuno que tenía, me reconoce que el superior era yo, y me mira y me dice, no puede ser, ese es el hombre a quien yo maltraté. Y el trauma desde que me maltrató hasta esa fecha nunca se pudo ir de su mente. Y con su esposa, a pesar que antes de verme estaba contento, él alabando a Dios, y cuando me ve, que yo salgo a predicar ahí en el escenario del campamento T. Cooper, entonces él me ve y dice, no puede ser, no puede ser. A él yo maltraté, a él lo maltraté, y él nunca se inmutó a mis golpes que yo les daba. Dice, él es. Entonces ya tuvimos más tarde, me pidió perdón, pero yo pues qué cosa le podía haber guardado, ¿no? Porque sabía que no es él. La Biblia dice que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra cosas espirituales. En mi corazón nunca hay rencor para nadie, lo amé, lo abracé y fuimos. Y después fue pastor en Chiclayo y después de haber sido yo lo conocí. Enemigo de Dios, imagínate ahora siendo un siervo de Dios en nuestra iglesia. Sí, lo conocí, me impactó conocerlo a él también. Sí, tremendo pues. Sí. ¿Qué pasó en la selva? Un evento también poderoso que te marcó en la selva cuando estaban hace un tiempo atrás conversamos con el pastor Albino, y él vivió en carne propia el senderismo, el terrorismo, Así es. el narcotráfico, y tú en esos momentos crudos, complicados, fuiste a predicar ahí. ¿Y qué pasó? Cuéntanos. Sí, para esos tiempos del terrorismo nadie quería ir a la selva, nadie, de ninguna denominación.
Y el hermano supervisor Erasmo estaba muy preocupado por ello, pues le estaban pidiendo evangelistas y nadie quería ir. ¿Quién iba a ir? El tiempo de terrorismo los jóvenes quizás de hoy día no conocen. El terrorismo era, y la única bandera que flameaba en la selva era la bandera de la hoz y el martillo, una bandera roja. Entonces, nadie más. Entonces, el hermano está preocupado. Estoy preocupado, decía, no tengo a quién enviar. Y alguien le dijo, allá en el norte hay un loco que sí se va. ¿Quién es? Hernán Vera. Me llamaron y me invitaron para ir a la selva. Ven, le digo, hermano, yo me voy a la selva. Y los hermanos en Piura, hermanito, te vas, ya si no nos vemos en esta, nos vemos allá arriba, hermano. Qué buena despedida me daban los hermanos. Otros querían que les heredara la moto. Hermanito, déjame la moto de herencia. Ya creían que no iba a retornar. En fin, yo viajé entonces a esas zonas yo he predicado en esos tiempos en Aucayacu, he predicado en Yanajanca, que hoy se llama Puerto Rico, Tocache, en fin. Entonces, y me dijeron, no, el hermano que me invita me dice, hermano, mire, hermano, nos han dado permiso, pero tú no tienes que predicar ni contra el narcotráfico, ni contra Abismael Guzmán, por favor, me dice, hermano, y porque bajo ese lema nos han dicho que pueden recibir a nuestro predicador. Ya le digo, y todo el día me pasé, no debo predicar contra el narcotráfico, ni contra Abismael Guzmán, ni contra el terrorismo, correcto. Y cuando subo a la plataforma a predicar, ¿qué cosa crees que prediqué? Prediqué contra el narcotráfico, prediqué contra Abismael Guzmán, prediqué contra el terrorismo. Entonces le decía, si Abismael Guzmán no se arrepiente, el diablo se lo va a llevar. Le decía, en el nombre de Jesús vino para sanarlo y bendecirlo y liberarlo de toda esa mente maquiavélica en que vivo. Y comencé a predicar la palabra de Dios y esa noche se convirtieron en cualquier cantidad de gente. Entonces, cuando llego a la casa del pastor, me dice, lo encuentro al pastor y estaba que lloraba y ahí una oración y decía, Señor, yo le dije al hermano que no predicara y él no me hizo caso, Señor, ¿qué culpa tengo yo? Wow, parece que estaba hablando de mí, le dije al hermano. Y le digo, ya termino de llorar, el hermano me dice, el cumpa me ha mandado a ver. ¿Sí? ¿Qué dice? Que te acerques a su casa. Hermano, yo no tengo culpa, yo te dije que no hablaras contra él y tú hablaste. Pero ¿cuál es el problema? Le digo, es que tú no conoces la ley de acá, me dice, hermano. Y justo la casa del cumpa el jefe, estaba cerca del Guayaga. No te preocupes, le digo, hermano, yo voy. Yo voy y veo que su pantalón blanco y su camisa floreada, yo lo había visto entre la gente. Y estaba sentado a la escalera, las casas de allá están sobre el nivel, ¿no? Las hacen con unos horcones y lo vi en su escalera. Entonces, él me dice, tú eres el que se predicó esta noche, para la gloria de Dios, le digo, muy bien, has hablado que tienes un Dios poderoso, sí, es un Dios que hace todas las cosas imposibles y las hace posibles. Ah, correcto. Ahorita acaba de entrar a mi hija muriéndose de Tingo María. ¿Podrás orar y que tu Dios que predicas te podrá acompañar? Tú dime. Ahí está en el cuarto, me dice. Entramos con un mechón y hay una mujer de pelo largo y me entrega a una chiquita. Tiesa, la chiquita, sus labios morados, sus ojos ya completamente se habían quedado así, como una muñeca, usted estaba muerta. ¡Ay, Dios mío! Así que ahora pues quiero ver a tu Dios obrar. No te preocupes, le digo, mi Dios es el Dios de ayer, de hoy y de siempre. El que levantó a Lázaro, hoy día va a hacer un milagro en su vida. Arrodíate, no me arrodillo, me dijo. Los terroristas no se arrodillaban. ¿No te rodillas? Correcto. ¿Puede leer? Leer, sí. ¿En voz alta? Sí. Léeme Filipenses. Y le puse la letra. Y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Lo dejé con la lectura y me puse a orar. Le digo, Señor, ayúdame, Padre Celestial. Y comencé a orar. No sé qué tiempo y el hielo de la muerte estaba ahí. Era la selva donde hace calor y yo estaba que me moría, tiritaba de frío por la presencia de la muerte y estábamos orando ahí, y yo estaba orando y diciéndole, Señor, es tu poder. Y cuando siento el calor que invade el lugarcito, la presencia de Dios, y siento que la uñita de la chiquita comienza a meterse por mi nariz, me jala me jala las orejas, la niña está que juega conmigo. Yo le digo, Señor, gracias, gracias. Entonces le entrego a su madre y su madre contentísima. Yo le pregunto, ¿dónde está? En la oscuridad no la veía, porque no lo veía, era un hombre alto. ¿Dónde está?
Cuando miro así, el hombre no estaba rodeado, el hombre estaba acostado. Como esos chiquitos cuando hacen sus birrinches. Oh, Dios mío, perdóname, Señor, perdóname. Dios mío, yo también joven fui cristiano y por la maldita droga, el narcotráfico, el dinero, me aparté de tus caminos, me reconcilio contigo, Señor. El hombre estaba que lloraba, había sido un cristiano escarriado. Así que se levantó el hombre y me decía, hermano, ¿en qué le puedo servir? Quería cocinarme a esa hora, quiero servirte un plato. No, le digo, yo no quiero que la enfermedad de tu hijita se me pase a mí. No, que quede ahí, dale la gloria y la honra a Dios, le digo. Y cuando salgo, que estaba rendido a las 3 de la mañana, la gente ahí con sus enfermos, porque el silencio de la noche había escuchado la oración, estaban ahí, comencé a ungir con aceite a todos los enfermos y me fui a acostar como a las 3, 4 de la mañana. Y al pastor ahí de rodillas me dice, pastor, ¿qué pasó? Le digo, ahora tienes otro miembro de la iglesia, otro creyente. El cumpa se convirtió al evangelio y va a congregar contigo, le digo. Wow. Fue algo tremendo ese día. Tremendo. Alabado sea el Señor. Tremendo, de verdad es impresionante cómo Dios obra cuando le creemos con todo nuestro corazón y ponemos nuestra confianza en Él y estamos dispuestos a correr el riesgo que Amén. sea, el riesgo que sea, ¿no? Durante todo tu caminar como pastor, como ministro, como evangelista, imagino que has tenido momentos complicados, momentos difíciles. Cuéntanos si has tenido alguno y cómo fue que saliste de ahí. Bueno, tuve muchos, pero siempre he confiado en la palabra que dice, ¿no? Las pruebas que vienen en la vida del hombre no son para destruirlo. Las pruebas vienen para hacerte fuerte. Las pruebas vienen como una bendición de Dios. Nosotros somos comandos de Jesús. Y tú habrás notado de que en el ejército los comandos necesitan un tratamiento más fuerte que el popular soldado. Entonces, ¿y por qué? Porque su trabajo de ellos va a ser también más fuerte en el campo de batalla. Entonces, yo conjugaba, porque la Biblia dice, pelea la buena batalla como fiel soldado de Jesucristo. Como un buen soldado de Jesucristo. Y un buen, esa palabra buen, cuando le adelantas una palabra, quiere decir que es diferente. No eres un soldado, debes ser un buen soldado. No eres un cristiano, debes ser un buen cristiano. Cristiano no es cualquiera. No, un cristiano, el mundo está lleno de cristianos. Por eso el Señor dijo, muchos serán llamados. Un poco los escogidos. Pocos escogidos. Entonces, ¿qué pasa? El buen soldado es el comando. Y el comando, yo sopesado, es un poco que no. Tú ves en el ejército, por ejemplo, al soldado lo hacen correr 1 kilómetro todos los días, pero al comando lo hacen correr 5 o 10 kilómetros. ¿No? Al soldado le enseñan a manejar tomando su fusil automático, su FAL, pero al comando le enseñan muchas armas, porque él va a hacer otro trabajo. Entonces, cuando yo esto lo parafraseo a Cristo, entonces el cristiano tenemos que sufrir muchas penalidades, dice, como dice, sufre las penalidades, ¿no? Como eso. Entonces, he llamado que las pruebas sirven para templarnos nuestro espíritu y hacernos fuertes, porque eso hace que cuando el problema se te enfrentes a un problema, tú tengas la capacidad de enfrentarlo, ¿no? Y vencerlo, como dice, resistir al diablo, y el diablo irá de vosotros. Entonces, de las tantas cosas que he tenido, por decir, como el tiempo es tan corto, ya nos ha pasado mucho tiempo, una de las anécdotas fue cuando yo era pastor en aeropuerto, ¿no? Entonces, Dios me dio la oportunidad de pastorear ahí una iglesia de 100 miembros más o menos, y teníamos ya 258 miembros, y teníamos la construcción del templo, y entonces los hermanos americanos, no comandados por el hermano T. Cooper, nos dicen, nosotros vamos a darles para su material, y ustedes ponen la mano de obra, amén. Yo me he hecho albañil por el reino de los cielos, ese asenta ladrillo, yo asenté ladrillo todo el 3er piso, y bueno, entonces me dijo, porque quiero que ahí sea la casa pastoral. Y cuando llegó el momento de ir a usar la casa pastoral, en ese nombramiento de ese año justo habían venido los hermanos americanos que habían sido los padrinos de los materiales, y me nombran para Agustino justamente, me dice, pastor para Agustino, hermano Hernán Vera, pastor para Aeropuerto, hermano Ernesto Lonzoy, un hermano que aprecio mucho, y su familia. Entonces sí hubo un cambio. Yo nunca usé la casa pastoral. Entonces sí me cambiaron. ¿Tú la construiste? Construí. ¿La diseñaste? La diseñé. Hiciste los acabados. Estaba ya la casa listo para ser estrenada. Listo para ser estrenada, faltaba una semana nomás. Y llega la convención y entonces soy cambiado. Esto afectó mucho a la iglesia local, pero la verdad en mí no hubo el efecto negativo, el dolor, el de ponerme a pensar de que este era un asunto de humanos. No, yo dije siempre, como lo dije al comienzo,
Es que el ministerio nació en el desierto, lógicamente, ¿no? Entendí de que es obra de Dios, y es mi supervisor, y yo no puedo estar en contra de las cosas, digamos, que vienen de parte de Dios. Yo acepté mi cambio. Entonces, una iglesia donde yo venía ganando 6 a 8 mil soles mensuales de diezmo, buenas primicias, en fin. A un lugar donde era inhóspito también, y esa iglesia estaba a punto de ser desbandada. Habían 2 opciones, o se desbanda esa iglesia o se le da la última oportunidad. Y optaron por darle la última oportunidad y me nombraron ahí. Al final de 5 años, esa iglesia era la iglesia, una de las iglesias más poderosas de Lima. Dejé con 6 mil soles de diezmo y una membresía muy grande, muy dinámica. Y me gozo en la presencia de Dios, pero sentí una cosa, de que al pasar un año de ese cambio, ¿no? Que aparentemente parece que había sido humano, pero yo siempre aducía que era cosa de Dios. Pasé mi desierto, le di gracias a Dios por todo, contento, y pasado más o menos, no sé si 8 meses o un año, Dios pone en el corazón de nuestros hermanos de América y dicen, vamos a bendecir al hermano Vera. Y sabe, pasó una cosa. Entonces Dios puso en el corazón de ellos y me construyeron una casa. La casa que no pude usar en aeropuerto como casa pastoral por 4 años, Dios bendijo y Dios me construyó una casa para mí, para vivir con mi familia hasta mi vejez. Y hoy tenemos una casa con mi familia en Oquendo, en camino entre el aeropuerto Jorge Chávez y Ventanilla, en Oquendo. Y doy gracias a Dios. Es interesante cómo la actitud correcta, ¿no? La actitud correcta frente a las dificultades, ¿no? Cómo enfrentar las dificultades. Las dificultades vienen, van a venir una y otra vez. El asunto es cómo las enfrentamos, ¿no? ¿Las miramos como oportunidades o las miramos simplemente como un problema? Así es. Entonces, si tú siempre, los momentos difíciles que has pasado, lo has mirado como una oportunidad. Es que la palabra de Dios dice en Romanos 8:28 que los que aman a Dios, Todo obra para bien. todas las cosas suceden para bien, lógicamente, pues. Así es. Y a pesar de todo lo que has pasado, ¿no? Ajá. Pasaríamos toda la entrevista hablaríamos mucho más tiempo. Ahora, ¿qué es para ti ser un pastor? ¿Cómo lo defines tú, ser un pastor? Ser un pastor para mí lo defino, tengo que primeramente estudiar y ver la vida de Jesucristo, ¿no? Su nacimiento, su desarrollo, su ministerio. Porque Él es el ejemplo, es el pastor de los pastores. Y Él dijo una cosa, y le dijo clara, y no dijo como parábola, le dijo así específicamente, porque yo no he venido para ser servido, sino para servir. Y aún para dar mi vida por los demás. Wow. Entonces, en eso yo pienso que se resume. Ese es tu paradigma. Sí, es exactamente, es la esencia del pastorado, ¿no? Servicio. Pero no solo un servicio nada más, sino un servicio que va más allá, sí, al sacrificio mismo. Así es, un servicio que si necesita ser acompañado por un sacrificio, hacerlo, porque no se lo hacemos simple y llanamente al prójimo, sino se lo hacemos para la gloria de Dios. Y si tú quieres ver a Dios, porque alguien dice, yo quisiera ver a Dios en su, ¿no? ¿Quieres ver a Dios? Ve a tu prójimo. Porque tú debes saber que la Biblia dice que en aquel día el Señor dirá, venir bendito mi Padre, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Un día estuve hambriento y tú me diste comer. Un día estuve desnudo y tú me vististe. Un día estuve en la cárcel y tú me visitaste. Un día estuve enfermo y tú me fuiste a consolar. Y cuando tú le respondas, Señor, ¿en qué momento? Al ver en su majestad, en su gloriosa forma, ¡ah! Señor, ¿qué pasa? Usted es un mentiroso. ¿Por qué? Porque yo nunca he visto esta belleza en la tierra. Y el Señor te va a contestar, todo lo que tú le hiciste a estos pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Qué se necesita o qué has necesitado tú para mantenerte vigente, para mantenerte fresco, para mantenerte siempre relevante? Es difícil encontrar a Hernán Vera desanimado, es difícil encontrar a Hernán Vera desenfocado, mantenerse con ese ánimo, con ese dinamismo. Ya los años han pasado, pero sigues con ese espíritu jovial. ¿Qué hace Hernán Vera para mantenerse así? Jesús dijo, ¿a qué compararé en los cielos? El labrador salió a sembrar, el sembrador salió a sembrar. Y parte de la semilla cayó junto al camino, entre pedregales, en buena tierra. Entonces, la semilla. El Evangelio es una semilla viviente. Entonces, para que arda el Evangelio en ti, tú tienes que como semilla saberla cultivar, pues. Y qué mejor cultivo, qué mejor manera de regar esa semilla si no es con agua. Y la palabra de Dios es agua viva, ¿no?
Dice, entonces, cuando yo miro la palabra, yo hago que la palabra irrigue mi vida. Ella es la que me da vida. Y entonces yo miro la palabra y trato de imitarla, obedecerla. Y en ella yo encuentro mi espejo, en ella yo encuentro mi brújula, en ella yo encuentro mi norte. Entonces, en ningún momento yo estoy desenfocado en nada porque la palabra me trae la realidad, ¿no? Así que no hay arma que pueda, digamos, hacer el hombre que venga y tenga efecto conmigo, porque la palabra es la que exactamente lo pone en su sitio, ¿no? Tremendo, tremendo. Bueno, ya estamos llegando a la parte final. Estamos viviendo un tiempo maravilloso aquí en A Corazón Abierto. Gracias por estar ahí, gracias por tu compañía. Pastor, me gustaría que te dirijas a esa hermosa audiencia que está ahí. Ahí tenemos jóvenes, tenemos adolescentes, tenemos mujeres, tenemos hombres, pastores, líderes. Tenemos un público variado. Y me gustaría que te dirijas a ellos y les puedas traer una palabra desde tu corazón a esa audiencia hermosa que te está mirando ahora mismo. Bueno, decirles que Dios es real. Dios es el de ayer, de hoy y el que viene con gloria y poder. ¿Y quién nos ha dejado a nosotros? Él está con nosotros a través de su palabra. Porque 1 Juan capítulo 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y aquel verbo era Dios. Y aquel verbo se hizo carne. Entonces, si queremos ver a Dios actuar en nuestras vidas, miremoslo a través de la palabra. Entonces, enfoquémonos a través de la palabra. Nunca usted haga que la balanza de su vida no sopese sus sentimientos y la palabra. Nunca incline sus sentimientos en contra de la palabra. No lo haga. Somos humanos, ciertamente, pero deje que la palabra de Dios prevalezca en su vida. Porque eso es lo que dijo, eso es lo que dijo Dios, ¿no? Por ejemplo, Jesús tenía toda la autoridad del cielo. Él dijo bien claro, yo tengo autoridad en los cielos, en la tierra, en las aguas y debajo de las aguas. Y un día se enfrentó con el diablo y él no usó su poder autónomo que tenía. Mas él dijo, cuando el diablo le dijo, di que estas piedras se convierten en pan y come, él en ese momento pudo haber usado el poder que ya tenía y desaparecerlo. Pero dijo, no, un momento, escrito está. No solo de pan vive el hombre, usó la palabra, escrito está. Más tarde le dijo, si tú te arrodillas y me adoras, todos estos reinos serán. Y él dijo, escrito está. O sea, él dejó que el poder de la palabra fluya y el diablo huyó de él. Entonces, mi mejor mensaje que le puedo dar a quien pueda escucharme en el nombre de Jesús es que usemos la palabra, como dice el libro de Efesios capítulo 6, vestido de toda la armadura de Dios para resistir en el día malo. Entonces, es la palabra la que te va a traer, te va a romper tu burbuja, esa nube, te vas a pisar el suelo con la palabra. Hay una promesa, hay 1000 promesas, pero una de las promesas que me gusta dice, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nunca nadie puede sentirse huérfano, abandonado, solo, por más problemas que vengan. Te abandona tu papá, te abandona tu mamá, te abandona tu esposo, te abandonan tus hijos. Es una obra del diablo, el cual ha venido a matar, robar y destruir. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Si tu padre y tu madre te abandonaran, con todo te recogerá el Señor. Entonces, maldito el hombre que confía en el hombre. Muchas veces nosotros tenemos la confianza en el ingeniero, en el alcalde, en el presidente, en el papá, en la mamá, en el amigo. No, pues, tú debes poner tu confianza en Dios. Aquel que dijo, clama a mí que yo te responderé. Entonces Dios en su omnipotencia va a usar a tu papá, a tu mamá, al ingeniero, al alcalde, a quien quiera usar él. Y tú más tarde tendrás que decirle, gloria a Dios, lo que tengo Dios me lo dio, porque usó a Juan, a Manuel, al gato y al pericote. Pero es Dios a quien recibe la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Pastor Hernán Vera. Hemos sido de verdad muy, muy bendecidos con tu testimonio. De hecho, que es una parte de tu testimonio. Quisiéramos tenerte en la próxima temporada para hablar contigo en A Corazón Abierto, porque son muchas las cosas que tú has desarrollado en tu trabajo pastoral. También se nos pasó un poco, pero pudieron mencionar, aunque sea un poquito, un poco corto, el asunto de la pandemia, ¿no? Que desarrollaste un trabajo también protagónico ahí en la ciudad de Talara, cuando las personas tenían miedo, inclusive los mismos pastores tenían miedo a enfrentar o hacer su rol de pastor frente a esta situación. Entonces lo asumiste con mucha hidalguía, con mucho valor, con mucho coraje, sin temor, te enfrentaste a este flagelo
¿no? Y fue de mucha inspiración. Cuéntanos un poquitito sobre eso. Sí, en este tiempo de esta gran pandemia que fue llamada universalmente por la OMS, que en sí fue un pandemia porque esto es algo que se cocinó, algo que está dentro de un plan maquiavélico del nuevo orden mundial, fue lanzado al mundo y nos sorprendió a todos, y lanzando pues como el gigante Goliat este tal coronavirus. Nosotros en Talara, de mi parte, cuando menos personalmente, estuve al frente de esta obra, en contra de esta obra y a favor de la gente en sus necesidades. Y en ese tiempo, sinceramente, fue un trabajo muy arduo que desarrollamos con mi esposa. Teníamos nuestro carro, la cuarentona, un carro viejito, con el cual nos movilizábamos y hacíamos marchas de víveres, llevándole a la gente necesidad. Orábamos por los enfermos, mañana, tarde, noche, nos llamaban, pastor, estoy enfermo, pastor, venga, y teníamos que ir in situ a ellos para ungirles con aceite, imponer la mano, porque la Biblia dice, si alguno está enfermo entre vosotros, llamad a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y gloria a Dios. Usted no podía ungir con aceite a través del teléfono, del celular, tenía que hacerlo personalmente, y entonces ellos estaban muy infectados, y nosotros ahí orando por ellos, gracias a Dios, predicábamos en la mañana, en la tarde, en la noche, en las calles. La policía, ustedes sabían que es en casa. Nosotros violábamos esa ley humana porque no era bíblica. La palabra de Dios dice que cuando sobreabunde, dice la Biblia que cuando el mal abunde, sobreabundará la gracia, y la gracia tenía que ser predicada, tenía que ser llevada por alguien. Nosotros, en medio de tantos parámetros que puso el gobierno, que es en casa, lávese la mano, algunos hasta la huella digital la perdieron con tanto lavarse las manos y se terminaron enfermando y hasta muriendo, pero nosotros sabíamos que habiendo sido lavados por la sangre de Cristo, estábamos ya completamente, bendito sea el nombre del Señor, hermanos, teníamos un antídoto para esta, y así que predicábamos en la noche. Yo tenía el quinto piso, ponía los parlantes y predicaba la palabra. Entonces bajaba corriendo de 7 a 7 y media, predicaba arriba, a las 8 y media estaba en Facebook, ustedes saben, conocen, estuve toda la pandemia predicando de 8 y media hasta las 10 de la mañana, que a esa hora íbamos a almorzar con mi esposa ahí. Entonces fue un trabajo tremendo que hicimos. ¿Por qué? Porque estábamos siempre pensando en la necesidad del prójimo, como dice la palabra, ¿no? Yo pregunto, si Jesucristo hubiese bajado en la pandemia, ¿dónde estuviera? ¿Estuviera con un pañal geriátrico, muriéndose de miedo? ¿Estuviera guardando la cuarentena? No, Jesús dice que él ha venido a buscar y salvar lo que había perdido, que él no había venido por sanos, sino por enfermos. Entonces Jesús no tiene otras piernas sino mis piernas, Jesús no tiene otra boca sino mi boca. Entonces yo tengo que ponerme al servicio del Señor, y en eso estuvimos. Y algunos me llamaron rebelde, otros me llamaron Superman, otros me llamaban cosas, burlándose de mi ministerio, pero yo no hacía caso a nadie, porque de una sola cosa hago caso, ¿no? De que, como decía el ciego, fui ciego pero ahora veo. Entonces si algo tenía que hacer es ponerme al servicio de los demás. Y Dios fue conmigo y me libró, a pesar que me ponían que yo era vulnerable. Yo tengo 67 años, mi esposa tiene 68 años, somos viejitos, somos tíos, y éramos los primeros que teníamos que irnos al hoyo, digamos, ¿no? Pero miren, aquí estamos sirviéndole al Señor. Muchísimas gracias, Pastor Hernán Vera, por tu participación. De verdad me siento muy privilegiado de haber hecho esta conversación contigo. Quiero aprovechar este momento para honrarte, para agradecer a Dios por tu vida. Son muchas personas que en realidad reconocen tu ministerio, reconocen tu trabajo. Has marcado la vida de muchos pastores. Muchos pastores decir, Hernán Vera es mi padre espiritual, Hernán Vera ha sido mi mentor, el que me ha guiado. Entonces yo quiero a través de estas cámaras, a través de este programa, reconocer tu ministerio y honrar tu vida y agradecerte por todo lo que tú estás haciendo, porque tú estás marcando el estándar para las próximas generaciones. Eres un ícono en nuestra iglesia y de verdad estoy agradecido por tu vida, y muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en A Corazón Abierto. Muchísimas gracias, Pastor Hernán Vera, y agradecemos a toda la audiencia que ha estado con nosotros. Muchas gracias por estar aquí en A Corazón Abierto. Ha sido una bendición, ha sido un tremendo programa que de verdad nos ha bendecido a todos.
Yo quiero invitarte que estés con nosotros en la próxima entrega de A Corazón Abierto. Puedas estar con nosotros porque tendremos un súper invitado que de seguro también te va a bendecir a ti. Muchas gracias. Será hasta el próximo programa de A Corazón Abierto. Estuvo con ustedes el pastor Eli Vera. Bendiciones.